acá pues nació en la EPS Saludcop como tal en el año 2002, como hacia finales del año 2002. ¿Cuál era el objetivo? Lograr que se obtuvieran citas con especialidades que no hay en la ciudad para que los pacientes no tuvieran que desplazarse pues hacia diferentes ciudades del país, pues por factores económicos generalmente. Entonces, ¿cómo se hacía el proceso, cierto? Se tenían contratos con diferentes IPS del país, de la EPS Saludcop todas, fue en ese momento. ¿Qué tenía que tener cada IPS? Una cámara, un televisor, realmente la cámara se proyecta en un televisor de 29 pulgadas. Y según la IPS, si fuera remisora o si fuera de referencia, entonces tenía que tener ciertos elementos. Yo era una IPS remisora, es decir, yo pedía interconsultas con especialidades que no había acá. Ellos nos dan una agenda específica, nos dicen, bueno, tal día hay agenda como cualquier consulta externa, es igual que cualquier consulta. Entonces, desde aquí se hacía el proceso de solicitar las citas, vía telefónica, se hacía, nos daban la agenda, nos decían, hay 10 pacientes, por ejemplo, 10 cupos. Nosotros acá distribuíamos los cupos en los pacientes que solicitaban las citas. Aquí hay un centro, como si fuera un call center, pero pues realmente no era un call center, es un auxiliar de enfermería que estaba en el consultorio de al lado, que era quien recepcionaba todas las órdenes. Se asignan las citas, el paciente se cita aproximadamente media hora antes de iniciar la telecomunicación. Siempre estaba yo como médico líder, examinaba a los usuarios, hacíamos una historia clínica simultánea, como todo que está en red, la hacíamos simultánea tanto el especialista allá como yo que estaba acá. Tomábamos la conducta, como era en vivo, entonces el paciente le podía hacer todas las preguntas. Si teníamos que hacer acercamientos, por ejemplo, en reumatología, veíamos edema articular, hacíamos acercamientos de ciertas partes anatómicas para poder determinar una conducta. Y se dan las órdenes al paciente, se cita en X tiempo al control y se vuelve a iniciar el mismo proceso. Así con las diferentes ciudades del país, básicamente. ¿Qué les cuento yo? Mejora mucho la calidad de vida de los usuarios porque se evita, por ejemplo, pacientes que tienen dolor. Nosotros veamos muchos pacientes con dolor, se evita que se trasladen a otra ciudad simplemente a que sean valorados y se devuelvan. En las otras ciudades muchas veces los especialistas no los valoran adecuadamente por el volumen que tienen. Simplemente llegan y venga y le doy tal cosa. Ellos se sentían mucho más cómodos cuando se veían a través de telemedicina porque pues obviamente al tener yo al especialista al otro lado yo tenía que hacer un muy buen examen, pues cosa que hiciera sentir al paciente seguro de la atención que se le estaba brindando. Entonces realmente el proceso y este tipo de valoraciones da muy buenos resultados. Importante es tener los contratos con las otras ciudades, ¿no? Digamos, si es un particular, por ejemplo, tiene que tener contrato con el Estado. El Estado estaba tratando de implementar telemedicina en las ciudades apartadas. No sé en realidad si ya está funcionando, porque así se estaba, pues ese era el planteamiento que tenía pues desde Presidencia de la Nación en ese entonces, hacerlo con ciudades apartadas, como por ejemplo en el Chocó, y pues interconsultar especialidades. Sé que ahorita con la EPS Café Salud se están brindando especialidades básicas en el primer nivel, pero ya como IPS de referencia. Estar ahí el internista, el ginecólogo y, si no estoy mal, pediatría. Entonces brindan a municipios donde no están las especialidades. No sé qué quieran saber al respecto. Bueno, pero pues primero que todo pues agradecerle este espacio que usted nos está dando, ¿sí? Porque yo sé que no es fácil conseguirlo. Nosotros manejamos un semillero en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, junto a dos ingenieros lo estamos liderando. Esa es una propuesta que nace porque pues sí veo la necesidad. La planteé para una convocatoria el año pasado, pues igual los recursos son muy pocos, pero yo sé que me van a servir para una investigación, para mirar desde la tecnología nosotros
como academia, porque es que yo veo que la academia con empresas están como muy aisladas y deben de trabajar juntas, ¿sí? ¿Qué podemos aportar a esas necesidades? ¿Sí? Y ustedes nos están dando ya razón, como más justificación a lo que yo estoy planteando, ¿sí? Cuando se dice que mejora mucho la calidad de vida del paciente. Uno, y dos, pues que vamos, exacto, y que no son, o sea, la prioridad del proyecto son las zonas aisladas, o sea, eso sí, y más que en nuestra universidad, pues plantea mucho la inclusión, ¿sí? Entonces veo mucho esa necesidad y yo creo y estoy seguro, o sea, yo sé que no es un trabajo muy fácil, ¿sí? Y cuando tomé la decisión de meterme en este cuento, pues yo dije, bueno, todo en el esfuerzo, tengo un grupo de estudiantes muy comprometidos, ¿sí? Mire, un día sábado es un día que no es de academia para ellos y están acá cumpliendo igual nosotros. Yo manejo la parte de las telecomunicaciones, al proyecto de incluir acá al ingeniero, que es un ingeniero de sistemas, ¿sí? La parte que voy a desarrollar es como una parte de lo que nosotros llamamos en academia lo que es el estado del arte. O sea, queremos indagar. ¿Por qué quería la cita? Porque con lo que usted nos comenta, pues nosotros vamos dando un enfoque, porque nosotros vamos a empezar unas visitas, ¿sí? Y pues queremos llegar y saber qué es lo que verdaderamente tenemos que preguntar, ¿sí? No llegar ahí como empezar en un lado, no, o sea, tener como una ruta para nosotros y empezar para mirar qué es lo que piensa cada director, porque usted le apuntó a eso, pero hay gente que tal vez no cree en eso, ¿sí? Entonces eso por un lado. Yo acá sí pues tenía unas preguntas y a mí sí me gustaría saber cuál es el principal obstáculo frente a ese tema, aparte de la parte económica, o cómo el Estado ve el tema hoy en día, porque yo sé que desde el 2010 ya ese tema está como por resolución, ¿cierto?, que maneja la parte de la telemedicina, y es más, lo incluye para que desde la academia sean temas que se estén estudiando. Entonces, ¿cuál sería como el principal obstáculo que yo me podría enfrentar frente a eso? El obstáculo es económico, realmente es lo único. ¿Qué pasa? El equipo es costoso, ¿cierto? El equipo pues requiere mantenimiento, no muy seguido, porque para que la cámara nos funcionó bien muchos años, pero en el momento en el que como no se le da el mantenimiento preventivo, una vez incluso se nos dañó y duró como 7 meses dañada. Cuesta bastante si no se le hace ese mantenimiento preventivo. Y lo otro, pues que el obstáculo que teníamos en la parte económica era que la comunicación, el contrato que había era muy costoso y en su momento se había bajado el volumen de consultas por problemas, pero es que en este caso era por problemas de la EPS, realmente, en el cual había problemas con los especialistas, entonces no se les estaba pues dando una buena remuneración económica y hubo muchos que empezaron como a retirarse de la EPS como tal. Entonces realmente eso es el obstáculo que uno tiene, es económico, no es más. Bueno, por ejemplo, en el lado de nosotros, pues yo lo tengo planteado con hospitales públicos, va a ser más crítico. Sí. ¿Todavía por ese lado? ¿O porque el sector es privado, ¿no?, el que lo ha manejado? Sí. Listo. Entonces, desde la parte económica para esas entidades, ¿sí será beneficiable o no será beneficiable? Depende de cómo se vaya a utilizar. Si se va a utilizar con especialidades básicas, puede ser muy rentable. ¿Por qué? Digamos que se vaya a hacer la comunicación con un municipio aislado. Se requiere manejo para 50 pacientes de medicina interna, por ejemplo. Internistas hay en todos lados. Entonces es muy fácil contratar un internista que diga, listo, tales días yo voy a presentarme, y en el municipio, si es en un hospital del estado, hay un médico rural, siempre hay algo. Entonces es mucho más rentable. Se le puede sacar un buen provecho. Se le podría sacar un buen provecho. Porque en esos municipios, o sea, el que salga un paciente, por ejemplo, de Roncesvalles o de San Antonio, que son municipios aislados y en parte de la carretera no es buena, ¿cierto? Entonces son pacientes que ellos se beneficiarían y podría utilizarse, podría sacársele buen provecho. ¿Y los costos por pacientes son iguales, cierto? Sí, claro. Es como una consulta común y corriente, pagan el copago que pagarían para cualquier consulta. Y bueno, no sé, ya es un tema más tecnológico, no sé, la experiencia suya, en cuanto a infraestructura, cómo están los hospitales para poder atender el tema, porque es que ahí es donde nosotros entraríamos, porque yo les decía a los muchachos, ellos me decían, bueno, nosotros acá, o sea, ¿en qué es lo que nosotros vamos a aplicar como
ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, normalmente yo le decía pues precisamente eso, porque o sea, yo soy consciente que toca trabajar con lo que ya hay, ¿sí? Y mirar qué es lo que podemos aprovechar de ahí. Entonces ya tenemos que hacer estudios de conexión, la parte de tráfico, ¿sí? Porque yo sé que lo que es tratamiento de imágenes, lo que es una videoconferencia, lo que es una llamada, todo eso es de mucho tráfico para nosotros. Entonces no sé en la actualidad de esos hospitales, o sea, en la parte de conectividad sí es... No sé. Yo sé que con el Chocó algo de eso ha funcionado, pero no, realmente con los hospitales públicos saber cómo están las conexiones. No, nosotros siempre lo hemos manejado acá desde el sector privado. Bueno, y o sea, los doctores, ¿cómo ven el tema de la telemedicina actualmente? O sea, o casi no le dan como mucha importancia. Por eso le digo, desde la parte de la EPS, incluso ahorita Café Salud, se le da muy buena importancia. No todos los especialistas obviamente están de acuerdo con esto, pero hay muchos que sí han optado por esta alternativa. Hay muchos a quienes, incluso acá, yo me acuerdo en la clínica, muchos de los pediatras y todo, necesito Camila, ayúdame con tal consulta, ellos realmente eran muy receptivos, porque los fuimos como metiendo en eso. Eso depende también del manejo que le dé uno los va involucrando. Si uno tiene como la capacidad de unirlos y de involucrarlos, es un tema que va a funcionar perfectamente. Hay que tener ese grupo de especialistas, realmente, porque si van, por ejemplo, si es en un municipio, el médico rural lo va a hacer. Lo que hay que tener es como un buen pool de especialistas que uno diga, listo, sé que con estos me van a jalar todo y me van a resolver todas las dificultades. Se oponen al entrar ellos a un nuevo mundo, o sea, ¿Quiénes se oponen? Sí, o porque los especialistas, muchos especialistas se oponen a esa... Porque hay algunos que dicen, es que no es una valoración real, porque el especialista está al otro lado. Los que se oponen realmente es por eso. Pues normalmente para mirar al paciente, porque pues todo doctor empieza con rutina. Ajá. Verifica ojos, pues el cuerpo como tal, el corazón que esté funcionando, que estén los latidos, pulmones. Eso también depende de la confianza que tenga el especialista en la persona que le está examinando a los pacientes. Lo que pasa es que yo duré muchos años trabajando con ellos, entonces eso depende mucho de eso, de la confianza, de saber si la persona que le está diciendo, yo encuentro tal cosa en el examen físico, tal, si puede ser confiable, si puede hacer un examen físico que realmente los lleve. Y también nos puede ayudar un poco la cámara. Si una cámara es buena, podemos hacer ciertos acercamientos, incluso se pueden grabar, se pueden enviar diapositivas a través de la cámara. Cuando ustedes hacían ese trabajo, porque pues hoy en día hay dispositivos que todo es por pulsos, todo es electrónico, ¿eso ustedes también lo hacen, o sea, lo hacen llegar o no? Porque es que eso es a lo que yo voy. Claro. Cuando ustedes hablan de la parte real, eso ya es un acercamiento más real, o sea, el hecho de no tener la persona, pero que esa información se está enviando. Por eso es lo que yo hablo tanto de la parte de la conectividad. O sea, para mí la parte de conectividad es... Eso es muy costoso. Ajá. Nosotros dejamos de hacer, por ejemplo, dermatología porque no teníamos la resolución exacta para que el especialista mirara la piel, porque es muy costoso. Tener un otoscopio para que miren por telemedicina es demasiado costoso. Un fonendoscopio, hay de todo, hay endoscopios, pero eso es muy costoso. Y yo sé que el Estado no puede, es que no hay recursos, saldría demasiado costoso y habría que tener demasiado cuidado con los equipos y realmente que la gente tenga cuidado. Con las capacitaciones, supongo que también. Nosotros nos hacían, sí, realmente las capacitaciones que yo recibía eran por parte del ingeniero. Tenía una entidad directamente como a explicar, por ejemplo, la parte de software. El ingeniero. La parte de inducción, por ejemplo, al ingresar los datos a la base, porque pues tengo entendido que cuando uno va a innovar, lo primero que llegan es a uno a capacitar. Y si la persona que va a empezar a realizar esa nueva innovación no se capacita, pues ahí vamos a empezar con la primera falla, porque por ejemplo en telemedicina, un doctor que vaya a hacer primero su consulta por medio de conectividad y no sepa ingresar los datos, yo pienso que cuando vaya a revisar otro médico la base de datos. Pero es que los datos se meten por el sistema por computador, los datos no se meten en la cámara. No, por eso, yo me refiero a eso, aprender a manejar el software. Lo que pasa es que como eso ya lo sabíamos manejar, porque nosotros manejamos sistema desde 7 años antes de presentarse telemedicina, entonces realmente toda esa parte ya se conocía. El ingeniero en qué nos capacitaba, porque si era el ingeniero
de la regional. Él nos capacitaba en la parte de la comunicación. Si había fallas, uno inmediatamente se comunicaba con él y él, por la IP y por todo eso, le iba revisando a uno las cosas de lo que fallara en cuanto a la conexión. Pero de meter los datos al sistema, pues realmente en este momento de la vida creo que todos es muy difícil el médico que no sepa ingresar unos datos al sistema. Y la ventaja que teníamos nosotros es que como trabajamos en red, entonces uno podía revisar lo que el otro escribe y así viceversa, se puede revisar lo que se dijo en otra consulta. Esa es una ventaja realmente. Nosotros sabemos que la gente de edad es la que más entra en choque con la parte de la tecnología. Ahí los especialistas que ya son, ¿cómo verán pues el tema? Porque yo no tuve problemas. ¿no? O sea, yo de hecho presentaba telemedicina con personas, por ejemplo el inmunorreumatólogo ya tenía su edad, un endocrinólogo, no, realmente había jóvenes y había personas ya grandecitas que ellos sí, pues realmente algunos no metían los datos al sistema, todo, mejor dicho, tocaba hacerlo desde acá, pero sobre todo los de Barranquilla eran los que no metían los datos al sistema, el resto no en todos lados, ya. La gente se adaptó fácil digamos, a ese entorno que había de una Nosotros pantalla. empezamos poco a poco. Empezamos simplemente con neurología pediátrica y neurología de adultos. Así nos fuimos metiendo. Fuimos como teniendo los pacientes. Luego empezamos reumatología. Primero hacíamos 10 pacientes al mes. Y así fuimos como mes a mes. A los 3 años teníamos 2.000 pacientes en un mes. Los primeros meses sí fueron de 10 pacientes, así, muy poquito. Fue fácil como la comunicación entre paciente y médico, no hubo tanto, digamos, el problema de que... Por eso digo, les gustaba más incluso pasar por telemedicina a cuando me tocaba enviarlos. Por ejemplo, que había cosas que había que hacerle un bloqueo, por ejemplo, un paciente del dolor. Entonces yo le decía, no, le toca ir a Bogotá, yo le doy las órdenes y tiene que ir. Eso les parecía terrible. No les gustaba, de hecho, aún después, y por la manera de examinar. Porque ellos son a toda carrera, muchas veces no les prestan la atención adecuada, mientras que... Ahí no tenían ustedes el límite de tiempo para atender a los pacientes, porque tengo entendido que a un médico normalmente acá le dan 10 minutos, no sé, 5, 10, 15, 20. 15 minutos. No, por telemedicina no había tiempo. En telemedicina ese tiempo no existe. No existe porque realmente es una consulta que yo les explicaba incluso a las partes directivas cuando me llamaban. Es una consulta en la cual yo me puedo demorar 1 hora. Porque yo tengo que examinarlo, tengo que presentarlo y tengo que hacer órdenes médicas. Nunca tuve problemas y tampoco tuve problemas en cuanto a que me rechazaran órdenes médicas, que no me las autorizaran. Tampoco. De hecho, el médico que presentaba telemedicina yo tenía perfil de especialista. O sea que, mirándolo desde el punto de vista también el paciente amaño, porque es que, por ejemplo, uno va a sacar una cita con un especialista y muchas veces tiene que esperar hasta 6 meses para que lo consulte, como usted dice, 15 minutos. Entonces, al realizar esta telemedicina, el paciente también sienta la confianza porque pues va a hacer la agilidad, o sea, va a ser más rápido. Y si necesitaban algo me podían llamar, es que ahora tengo tal cosa, es que me duele. Entonces yo tenía mucha como afinidad con todos los especialistas, entonces cualquier cosa yo inmediatamente estaba llamando, realmente como que había más calidad humana en el servicio, que en la que no hay muchas veces cuando ellos van a una consulta especializada. Pregunta, muchachos. En la telemedicina solo consultan casos especiales o enfermedades básicas como una gripe, algo así, no las consultan. No, la gripe no, porque la gripe pasa. O sea, una enfermedad. Diabetes, por ejemplo, pues uno dice es una enfermedad común, sin que consulta. Sí. Pero siempre, o sea, yo me pregunto, una persona para no dirigirse hasta el centro siempre, hasta el centro de salud, que tenga una gripe o algo así, que pueda, digamos, contaminar a alguien, no serviría el servicio de telemedicina como para que se quede en su casa con su virus y lo atiendan desde ahí. No, tampoco. Pero digamos sí se pueden brindar vía telefónica
una consulta. Sí, consultas telefónicas sí se ha hecho en muchas partes. De hecho, sé que en la consulta externa se está aplicando sobre todo para las gestantes y para pediátricos, que son como los que demandan más, los que tienen más necesidad de servicio. Hay una persona que les responde todas las preguntas, pero sí sería, esa sí es solo telefónica. Pero en este momento ustedes ya no tienen ese Telemedicina no tenemos. no tienen telemedicina en este momento. No, la parte económica. ¿Qué pasó? Como les decía yo, cuando empezó con problemas la EPS, a los especialistas no les estaban pagando. Entonces ellos se fueron retirando. ¿Cómo se fueron retirando? Ya había menos especialistas en ciertas regiones, por ejemplo en la costa. Entonces era una endocrinóloga pediátrica para toda la región. Entonces ya no quedaba tiempo para que estudiara telemedicina porque allá había demasiadas cosas y ya realmente esa pobre mujer no podía ni respirar. Entonces fueron quitando. Entonces ya eran menos especialidades para algo costoso, entonces ya no fue rentable. Por eso decía yo, depende de para lo que se quiera utilizar. Si se utiliza para especialidades básicas, seguro que se va a poder explotar bien. O sea que ese puede ser el punto de partida de nosotros, que sería como lo especialidades básicas. ¿cierto? Medicina interna, pediatría, gineco. Son unas especialidades buenas que se pueden explotar porque en cualquier región se van a requerir y va a haber más demanda. Las subespecialidades son las que ya tendría uno que empezar a pensar o más adelante de pronto según por Sí, porque también influye mucho en la parte de dispositivos, Ajá. que es donde entra la parte económica, que es lo Sí. que nosotros empezamos a mirar eso. Nosotros, por ejemplo, veíamos neumología, que no tenemos el dispositivo pues para que se oigan los ruidos respiratorios a distancia, pero eso sí, como les decía yo, va en la confianza que le tenga el especialista, el médico que le están presentando los pacientes. Doctora, tengo una pregunta, escuchándola, pues hasta el mismo profesor lo decía que como pues uno cuando llegamos al semillero pues uno estaba en las nubes y pues esto es de experiencia, entonces ya uno como él sí tiene razón en algo, uno empieza como ya a meterse en el cuento. Pues esta pregunta es más que todo de experiencia, eso ya con el primer paciente que tuvo. Yo quiero que usted nos cuente o nos diga así a fondo cómo fueron los resultados a nivel de exámenes. ¿Cómo fue la evolución del paciente con su primer o otro paciente de cualquier X especialidad? ¿Cómo usted la vio? O sea, ¿cómo se dieron los resultados? ¿Cómo se vio? ¿Cómo uno sabe que, pues, además de que el paciente va mejorando, cómo, o sea, uno certifica que realmente está funcionando la telemedicina, que el paciente realmente se está sanando? La como única se dice manera es así? la evolución del paciente, cuando él vuelve a la consulta de control. Seguimiento. Sí. Exacto, las consultas de seguimiento en las que uno se da cuenta y no, realmente O nos sea fue que- bien. O sea que cuando usted le mandaba a hacer un examen y usted con lo que hablaba del paciente, o sea que usted tiraba un tanteo y cuando ya recibía los exámenes, entonces ahí fue cuando empezó. Un tanteo no, es como cualquier consulta externa. Un diagnóstico. Es que como Eso va en lo que uno estudia. Que eso eso va en lo que uno, digamos, yo soy médico, ¿cierto? Entonces uno como médico sabe de ciertas patologías. Hay cosas en las que uno puede quedarse colgado, pero uno la parte básica de las patologías se la sabe todas, ¿ya? Entonces digamos, una diabetes, que como les digo yo es algo muy común, pero digamos ya cuando se van a manejar las insulinas, de pronto uno tenga algunas dudas en cuanto al manejo, empieza uno y ahí interconsulta uno le dice tal cosa, tengo tal paciente, no mejora con tal cosa, entonces le dice démosle tal insulina, ¿ya? Entonces uno empieza ya a titularlo y en los controles es que se da cuenta si las cosas van bien. ¿Qué exámenes pide uno? Los exámenes de control de cualquier patología, pero ya uno sabiendo qué va a buscar, ¿no? No es porque pidámosle porque sí, o como dice el tanteo, no. No, es pensando uno en qué va a encontrar. Uno nunca debe pedir exámenes por pedir. ¿Ya? Y por eso uno se apoya en el especialista. Digamos, yo pienso tal cosa, ¿qué opina usted? Entonces ya uno le va a decir sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o hagámosle tal. ¿Qué sugerencias usted nos da para empezar a enfrentar este reto? Porque o sea, nosotros desde la parte tecnológica, o sea, yo lo veo muy emocionante, lo veo muy chévere, sí, pero nosotros tenemos que estar pisando, sí, estamos aterrizados porque pues primero el trabajo de nosotros, listo, depende mucho, es de lo que nos vayan a brindar por fuera, ¿sí? O sea, ¿qué sugerencias nos da para empezar a tomar este reto? Cuando vayamos a hablar con los, o sea, ¿cómo podemos tener una buena comunicación? Porque para mí eso es lo más importante, llegarle bien a un director de un hospital, ¿sí? Porque de ahí es donde comienza como esa alianza y pues la disponibilidad que ellos también nos van a poder brindar a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos empezar a enfrentar esta investigación que hasta ahorita ya comienza a tomar sus bases?
Lo más importante en este momento es irse a municipios donde sepan que no hay especialidades y se brinde lo básico. Eso es lo más importante en este momento. Como les digo, por ejemplo, San Antonio, pero saber que tienen, pues que son instituciones que tienen recursos del Estado y que si realmente se logran como encaminar, yo sé que los recursos los consiguen para tener los implementos, que ahí lo más costoso es la cámara, como lo saben. Entonces es como enfocarse a especialidades básicas. No se vengan a ofrecer cosas pues ya súper sofisticadas, no, ofrezcan lo básico, ofrezcan lo básico. Y en ciudades donde ustedes sepan que no lo hay. Y en cuanto a los directores, ¿qué es lo que ellos más, o sea, lo que más les gusta a ellos en cuanto a la parte de reuniones? Nada, decirles eso, que se va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que se va a optimizar los recursos, porque pues no se va a requerir, si tienen si tienen que hacer ir al especialista a la ciudad, pues va a ser mucho más costoso. Básicamente eso, metérseles por el lado económico y por el lado de la humanización del servicio. De verdad, muchas gracias por este espacio, pues no sé si la podemos seguir molestando con cualquier inquietud que tengamos durante el desarrollo de esta investigación. De verdad le agradezco de parte de la universidad. Con mucho gusto, ¿no? En lo que les pueda colaborar, con mucho gusto.